Saludos, bienvenidos a la lectura agnóstica del Nuevo Testamento. Evangelio de Mateo, capítulo 13. Parábola del sembrador. Aquel mismo día, saliendo Jesús de la casa, se sentó a la orilla del mar. Es posible que Mateo lo tenga muy claro, pero yo no sé ni qué día, ni qué casa, ni qué mar. El día más próximo al que se puede referir es el día del sábado, así que podríamos entender que todavía nos encontramos en esa festividad. Pero esto contradice que pueda salir de ninguna casa cuando le hemos visto deambular por todas las calles de no sabemos qué ciudad. Y en cuanto al mar, el único mar al que se ha referido este evangelio es el mar de Israel, concretamente en la localidad de Cafarnaúm, donde reclutó a Pedro y a su hermano. Desde esta ciudad parecía que él había enviado a evangelizar a sus discípulos fuera de allí. Sorprende entonces que un escriba público como es Mateo sea tan poco cuidadoso en sus descripciones. Y se le juntaron grandes multitudes, por lo cual, subiendo a una barca, se sentó y toda la muchedumbre estaba de pie en la playa. Parece que la fama de Jesús se ve acrecentada por su carisma y sus mensajes. Y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar. La parábola, este lenguaje metafórico, viene siendo utilizado ya desde los profetas del Antiguo Testamento, y Jesús decide continuar con esta tradición. Y cuando iba sembrando, unas semillas cayeron junto al camino, y llegaron las aves y se las comieron. La imagen es clara y creo que su significado final también lo es. Otras cayeron en los pedregales donde no tenían mucha tierra y brotaron pronto por no tener tierra profunda. Las semillas que se comen los pájaros desaparecen al momento, no cumplen en absoluto su función. Estas equivalen a los que ni siquiera escuchan su mensaje. Otras gentes pueden asentir a sus palabras, aunque en realidad no interioricen su intención o que no lleguen a compartirla. Estos se dispersan, no sumarán, pero salido el sol se agostaron y por no tener raíz se secaron. Exactamente lo que interpretábamos en el versículo anterior. Otras cayeron entre los espinos y los espinos crecieron y las ahogaron. Otras no se verán favorecidas ni acompañadas por el entorno, que las acabará convenciendo de lo contrario. Por lo tanto, el mensaje también morirá en ellos. Pero otras cayeron en tierra buena y dieron fruto, una ciertamente a 100 por 1, otra 60 y otra a 30 por 1. Las palabras lanzadas por Jesús en su mayor parte se verán desperdiciadas, pero esto únicamente es momentáneo, porque allá donde arraiguen su mensaje se multiplicará. El que tiene oídos, oiga. El que quiera entender, lo entenderá. Propósito de las parábolas. Y acercándose los discípulos le dijeron: ¿Por qué les hablas en parábolas? He aquí una nueva contradicción. Los discípulos son aquellos llamados también apóstoles. Esto es lo que Mateo ha dejado escrito aquí de su puño y letra. Los que hace unos capítulos atrás fueron enviados a evangelizar fuera de estas tierras. Se dispersaron. Ahora de repente, como por arte de magia, están todos juntos. Y lo que es más importante, estos todavía no entienden por qué Jesús habla en parábolas, por qué aquel que les envía a difundir su mensaje habla de un modo tan misterioso. Entonces, ¿qué van a difundir ellos si todavía no han entendido nada? Él respondiendo dijo: Porque a vosotros ha sido dado a conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no ha sido dado. La respuesta de Jesús es un poco confusa, porque si a estos discípulos se les ha dado a conocer estos misterios del reino de los cielos, ¿qué necesidad tendrían de hacer esta pregunta de por qué habla de un modo tan misterioso? A los demás que escuchan parece que no les ha sido dado este don y que de algún modo este regalo no sea gratuito, sino que se lo deban ganar, como interpretando las palabras misteriosas parabólicas de Jesús. Porque al que tiene le será dado y tendrá más que suficiente, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado.
Pues yo me debo encontrar entre los que no he sido elegido para que me den nada, porque este versículo cuesta mucho de interpretar. ¿Qué significa? ¿Quiénes son los que tienen y los que no tienen? ¿Qué tienen? ¿Qué cosa? ¿Qué es eso que de lo que tiene aún se le dará más y será suficiente, y que el que no lo tiene aún se le quitará? Por esto les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Bien, parece que aquí con un poco de esfuerzo se entiende un poco más esta intención de únicamente contar con aquellos que tienen interés en oírle y en verle. Y se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dice: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. De nuevo aparece esta antigua profecía de Isaías, a la que se aferra Mateo para demostrar la autenticidad de la venida del Mesías. Así que, para no contradecir las palabras de esta profecía, parece necesario que las palabras de Jesús cuesten tanto de entender así como de creer sus milagros. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, no sea que vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan con el corazón, y se conviertan, y yo los sane. El pueblo parece incrédulo a ojos de Jesús, aunque también parece extraña la segunda parte de este versículo, porque da la sensación de que Jesús no pretende que el pueblo vea, ni oiga, ni que llegue a entender, sino que parece que él necesita sanar al pueblo, devolverles la fe. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Pero vosotros, mis discípulos, mis fieles sirvientes, seguidores, unidos a mi causa, vosotros sí que hacéis el bien, bienaventurados sois. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Vosotros sois mucho más valiosos que antiguos profetas, porque a vosotros se os ha dado la oportunidad de servirme a mí. Jesús explica la parábola del sembrador. Oíd pues vosotros la parábola del que sembró. Pues vamos a ver qué ocurre a partir de aquí, porque esta parábola es con la que ha empezado este capítulo. La parábola con la que quedarían descartados aquellos que no entendían o compartían el mensaje de Jesús, y que a su vez revelaría a aquellos que sí tenían la intención de comprender, de compartir su causa. Entre ellos no debíamos contar a sus discípulos, porque éstos ya habían sido elegidos por él directamente, por Dios. A ellos ya se les atribuía esta capacidad innata de entender. De todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Como podéis comprobar, la parábola ya ha cambiado desde que la dijo por primera vez. Las primeras semillas eran aquellas que se llevaban los pájaros. Estas no tenían por qué estar ni en el camino ni fuera del camino. Ahora a Mateo le interesa rectificar lo que dijo, y para darle coherencia con la ley de Yahvé utiliza la ya conocida metáfora de este camino. El que está fuera de la ley, fuera de este sendero, es arrebatado por el diablo. Le costaba mucho a Mateo rectificar la parábola original para no verse contradecido él mismo en sus palabras. Bien, pues no sé si es esta la causa, pero debemos tener en cuenta que el precio del papiro era muy elevado. Y el que fue sembrado en los pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Esta es la metáfora que he decidido utilizar para aquellos que se ilusionan con facilidad, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, y llegada una tribulación o persecución por causa de la palabra, al momento se escandaliza. Estos son aquellos que en apariencia dicen que sí, que se unirán y seguirán la causa, pero que cuando lleguen los primeros problemas, su cobardía será revelada. Y el que fue sembrado entre espinas, este es el que oye la palabra, pero el afán del mundo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hace infructuosa. Estos son los que, aunque estén de acuerdo con la palabra, con el objetivo de Jesús, no estarán dispuestos a renunciar a sus privilegios o placeres. Pero el que fue sembrado en tierra buena, este es el que oye y entiende la palabra, el que también da fruto y produce cuál a 100 por 1, cuál a 60 y cuál a 30 por 1.
Pero aquel que ha caído en tierra buena, en el camino, en lo que marca la ley, en la obediencia ciega para conseguir el propósito final, ese es el valioso, ese es el que sumará. En principio así fueron descritos sus discípulos, pero en la realidad a la primera parábola se les ha tenido que aclarar su significado versículo a versículo. Así que este don divino que los diferenciaba de los demás ha resultado ser, como tantas otras cosas a lo largo de la lectura de la Biblia textual, una decepción más. Parábola del trigo y la cizaña. Otra parábola les propuso diciendo: el reino de los cielos es comparado a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Veamos si en esta parábola se demuestran más hábiles estos discípulos elegidos de Dios. Pero al dormir los hombres vino su enemigo y sobresembró cizaña en medio del trigo y se fue. Bien, pues la imagen es tan clara como la de la primera parábola. Con este enunciado ya podemos llegar a entender que es probable que los enemigos del mensaje de Jesús, de su objetivo, traten de sembrar la discordia entre sus seguidores. Y cuando germinó el tallo y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Llegados a cierto punto, incluso a estos les será difícil disimular o esconder su verdadera intención. Y acercándose los siervos del padre de familia le dijeron: Señor, ¿acaso no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Los fieles, convencidos que aquellos que se han unido a la causa son todos igual de honestos con la ley, se preguntarán cómo es posible que ahora de repente aparezcan críticas y recelos. Y él les dijo: algún enemigo hizo esto. Le dicen los siervos: ¿quieres pues que vayamos y la recojamos? La culpa no es nuestra. La causa es digna. Si aparece cualquier contradicción es debido a algún subterfugio del enemigo, de nuestros contrarios. Será entonces cuando pidáis justicia, que les apartemos, que los ajusticiemos quizás. Pero él dice: no, no sea que recogiendo la cizaña arranquéis con ella el trigo. No, no hagáis nada, según qué tipo de solución se nos puede volver en nuestra contra. Debemos ser pacientes. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y en tiempo de la siega diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla totalmente, pero el trigo reunidlo en mi granero. Confiad en el criterio del padre de familia. Él decidirá cuándo es el momento propicio, y llegado este, lo primero que haremos será quemar la cizaña totalmente. El que quiera oír, que oiga. Parábola de la semilla de mostaza. Les propuso otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a una semilla de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Bien, pues veamos qué parábola, porque hasta ahora eran parábolas de semillas, pero parece que no todas las semillas son válidas. A él le gusta compararse con la semilla de mostaza, la cual en verdad es más pequeña que todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y llega a ser árbol hasta el punto que vienen las aves del cielo y anidan en sus ramas. Por insignificantes que os creáis ahora, llegará un momento en que seremos grandes. Será entonces cuando incluso las aves que anteriormente en otras metáforas se alimentaban de estas semillas vendrán a nosotros. También ellas se unirán. Parábola de la levadura. Otra parábola les habló: el reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y la escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Pues es curioso que el reino de los cielos, el reino de ese ser todopoderoso, creador de todas las cosas, acabe optando siempre por utilizar esta táctica sibilina de guerrillas. Como también resulta curioso que haya elegido como ejemplo la levadura, aquello que Moisés prohibió expresamente en la salida de Egipto. El uso que Jesús hace de las parábolas. Todas estas cosas habló Jesús a las multitudes en parábolas, y sin parábola nada les hablaba. Efectivamente, como hemos dicho anteriormente, este es el método utilizado tanto por Jesús como muchos de los profetas anteriores, para que se cumpliera lo dicho por el profeta cuando dice: abriré mi boca en parábolas, declararé cosas escondidas desde la creación.
He aquí el ejemplo de lo dicho en el versículo anterior. Habiendo despedido entonces a las multitudes, entró en la casa y se acercaron a él sus discípulos, diciendo: «Decláranos la parábola de la cizaña del campo». Pues a Mateo parece que no le está quedando a su gusto este capítulo y se ve obligado a ir repitiendo la misma parábola una y otra vez. La habilidad de Jesús para elegir a sus discípulos parece equiparable a la habilidad de Yahvé a elegir a sus favoritos. De toda su creación va siempre a elegir a los más zoquetes. Él respondió y dijo: «El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre». Esto realmente parece el guión original de la vida de Brian. El sembrador soy yo. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del maligno. Todo es una metáfora. El campo es este sitio donde vivimos, la buena semilla, la que se come, somos nosotros, la útil. La cizaña no se come, ¿para qué la queremos? Esos son los que no necesitamos, los hijos del mal, nuestros contrarios. El enemigo que la sembró es el diablo y la siega es la consumación del siglo y los segadores son los ángeles. El diablo, el maligno, es todo aquello que está fuera de la ley de Yahvé, de la nuestra, la que hemos decidido seguir. La siega es el momento que estamos esperando, nuestro objetivo final. Los segadores son los que, llegados a ese momento, impartirán justicia. Los ángeles, que como yo soy hijo de Dios y hago lo que Dios me manda, Él los mandará para nuestra causa. Por tanto, así como la cizaña es recogida y consumida con el fuego, así será en la consumación del siglo. Por lo tanto, estos malvados, estos contrarios a nuestra ley, la cizaña, se recogerá en ese momento y la quemaremos, los quemaremos, a ellos. Bueno, tal vez lo hagan los ángeles, y si no, da igual, lo haremos nosotros, pero la cuestión es que los quemaremos. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que causan tropiezos y a los que hacen iniquidad. El Hijo del Hombre soy yo, que soy Dios, y enviaré a sus ángeles, así que a lo mejor estos ángeles sois vosotros. En ese momento vuestra misión será recoger a todos aquellos que sean contrarios a mí, y los echarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el crujido de los dientes. Entonces los quemaremos, sin ningún tipo de delicadeza. Los lanzaremos al horno, caigan como caigan, que se aplasten entre ellos. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, oiga. Entonces los buenos, nosotros, resplandeceremos y viviremos tranquilamente. ¿Se entiende o no se entiende? El tesoro escondido. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, que al hallarlo un hombre lo encubre, y por el gozo de ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Da igual que ese campo sea del prójimo y que el tesoro no te pertenezca. Encúbrelo, guárdalo con celo, despréndete de todo lo demás. La recompensa te valdrá la pena. La perla de gran precio. También el reino de los cielos es semejante a un mercader en busca de buenas perlas. Yo no sé si este derroche de imaginación de Jesús a la hora de crear parábolas es demasiado productiva entre sus discípulos viéndolo visto. Y cuando encontró una perla muy preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Es posible que sea con estos ejemplos de deseo de lo material que estos apóstoles entiendan un poco más. La red. También el reino de los cielos es semejante a una jávega que echada al mar recoge toda suerte de peces. Cuando un pescador echa la red no puede elegir qué pez recogerá, la cual una vez llena la sacan a la orilla y sentándose recogen los buenos en canastos y echan fuera los malos. Nuestra primera misión es sumar, echar la red y recoger todo lo que caiga. Llegará un momento en que ya haremos la criba necesaria. Así será en la consumación del siglo. Saldrán los ángeles y separarán a los malvados de entre los justos. Por si no se había entendido la metáfora, pues nos lo deja un poquito más claro, aunque creo que habrá que aclararles quiénes harán el papel de ángeles, quiénes serán los justos y quiénes los malvados, otra vez.
y los echarán al horno de fuego, allí será el llanto y el crujido de los dientes. De algún modo da la sensación de que estas imágenes violentas puedan producir el gozo esperado a los discípulos, sino qué necesidad tiene de repetir esta fórmula. Jesús parece tan sádico como su Padre Celestial. Tesoros nuevos y viejos. ¿Entendisteis todas estas cosas? Le dicen, sí. Pues vale. Él les dijo, por esto todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que de su tesoro va sacando cosas nuevas y cosas viejas. Vaya, menuda metáfora que nos acabamos de encontrar. ¿Sabéis quién es este escriba docto? Probablemente. Efectivamente, el autor de este primer evangelio. El que en un ejercicio de elevado narcisismo se presenta aquí como un padre de familia de boca de Jesús, del personaje del cual nos cuenta esta historia, y se atribuye la capacidad, el tesoro, de ir sacando cosas nuevas y cosas viejas a su antojo. Jesús en Nazaret. Y aconteció que cuando Jesús hubo acabado de decir estas parábolas, se fue de allí. Pues si en capítulos anteriores los que se iban son los discípulos, ahora Mateo ha decidido que no, que el que se va es Jesús. De allí. ¿De dónde? De allí. Y llegando a su propia tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de manera que quedaban atónitos y decían, ¿de dónde tiene éste sabiduría y estos poderes milagrosos? Llega a su tierra, tiene la capacidad o el permiso o el privilegio de entrar en la sinagoga y enseñar. ¿Puede ser este Jesús alguien tan pobre y humilde como se nos suele describir o interpretar en las iglesias actuales? ¿O tiene más coherencia que le veamos como lo que hemos interpretado literalmente en este evangelio, el heredero de la estirpe de David? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre Miriam y sus hermanos Jacobo y José y Simón y Judas? Bien, pues ya conocemos por fin a la familia al completo. ¿No están acaso todas sus hermanas frente a nosotros? ¿De dónde pues tiene éste todas estas cosas? Pues rectificó lo que he dicho en el versículo anterior, porque creo que solo nos había descrito a hermanos y ahora dice que también tiene hermanas. No nos aclara cuántas. Y se escandalizaban a causa de él. Jesús les dijo, no hay profeta sin honra sino en su tierra y en su casa. Estos, que parece que le conocen desde hace tiempo, a él y a su familia, se extrañan de su comportamiento y de sus pretensiones. Él parece de algún modo indirecto atribuirlo a las típicas rencillas o envidias de pueblo. Y no hizo allí muchos milagros por causa de la incredulidad de ellos. Pues si como pueblo se comportan estos, como pueblerino les responde él. Y acabamos por fin este extenso capítulo. Hasta el próximo. Un saludo.